Bueno, iniciamos la parte ya un poco de matemática. Seguimos con el segundo orden y antes de meternos con las ecuaciones y las generalizaciones, caracterizaciones, digamos, de estos sistemas, vamos a hacer una exploración un poco más intuitiva, ya viendo qué tipo de respuesta nos da a medida que variamos parámetros. Entonces, acá tenemos una tabla, voy a agrandarla un poquito, donde vamos a tomar una forma genérica basada en parámetros A y B de un sistema de segundo orden, ¿sí? Igual que lo hicimos con el primero. Entonces vamos a tomar una G de S igual a B sobre S cuadrado más A por S más B. Entonces tenemos el parámetro A y B. El parámetro B lo vamos a dejar fijo al comienzo y vamos a empezar moviendo el parámetro A, ¿sí? Vamos a tomar A y B, A igual a 9 y B igual a 9, ¿sí? Que es el caso inicial que vamos a tomar acá como punto, como ítem 2. En el primero presentamos la ecuación genérica de un sistema de segundo orden y en el ítem 2 ya ponemos eh, eh, la primera alternativa, donde A vale 9 y B vale 9. O sea, hemos igualado estos dos parámetros para ver qué nos empieza a dar, ¿sí? Qué nos empieza a dar la respuesta de este sistema. Entonces, ¿qué hacemos para ver la respuesta del sistema? Como ya fuimos viendo, vemos los polos del denominador, ¿sí? Entonces, para ver los polos del denominador, igualamos a 0 el denominador y encontramos los valores de S que nos hacen 0 esta ecuación. Por lo tanto, en este caso, vamos a ver dos polos reales y distintos, ¿sí? Que están en el eje, en el cuadrante negativo, ¿sí? Nos dan en menos 7 y en menos 1,14. Y si vemos la respuesta temporal, la CDT del sistema, operando, transformando, operando esta ecuación para una entrada de escalón, o sea, hacemos la C de S, ¿sí? Igual a la R de S para una entrada de escalón por la G de S. Entonces después operamos matemáticamente, despejamos la salida, la antitransformamos y vamos a encontrar esta ecuación de C de T que van viendo que tiene un término constante y dos términos con una exponencial que decae, que está en negativo. Y esa velocidad de decaimiento de estas dos exponenciales dependen de la ubicación de los polos del sistema, de los polos reales de este sistema. Por lo tanto, la salida de este sistema vemos que es algo un poco parecido a lo que teníamos en un sistema de primer orden. Ahora vamos a empezar a mover el valor de A, ¿sí? Lo vamos a ir achicando hacia abajo. Entonces pasamos de A igual a 9 a un A igual a 6, el B lo dejamos como veníamos, y vamos a ir viendo qué pasa con el movimiento de los polos en el plano conjugado, con la respuesta temporal, cómo va cambiando la ecuación de esa respuesta temporal y por supuesto qué nos va dando esta respuesta temporal, que nos va dando la salida del sistema, ¿sí? Entonces, cuando movemos y hacemos A igual a 6, esta es la GDS que nos queda, y fíjense que encontramos dos polos reales e iguales, ¿sí? Y si los dos polos son reales e iguales, fíjense que la salida se ha acelerado, es más rápida que antes, sigue no teniendo ningún sobreimpulso, y por lo tanto, cuando ustedes analizan la salida CDT, la expresión matemática de la salida CDT, seguimos teniendo este término constante y tenemos también dos exponenciales que decaen, solo que estas dos exponenciales, si se fijan, son más rápidas que las anteriores. Ahora bajamos un poco más A y lo igualamos a 2. Entonces con esta A igual a 2 y B igual a 9, encontramos acá dos polos complejos conjugados en menos 1, acá está un poquito equivocado los X en la figura, pero fíjense que los polos en realidad quedan en menos 1 más menos
J2,83. Son dos polos complejos conjugados. La CDT, si vemos la expresión, seguimos teniendo un término constante, pero ahora el otro término que nos aparece es una cosenoidal con la amplitud que decae en el tiempo, ¿sí? Entonces, fíjense lo que nos da la salida. Nos da una oscilatoria, una respuesta oscilatoria, donde esas oscilaciones se van amortiguando a medida que pasa el tiempo o se van achicando, que es lo que nos dice este término, ¿sí? Es un término oscilatorio que se va reduciendo a medida que pasa el tiempo, en amplitud, hasta hacerse cero, ¿sí? Acá los números de estas respuestas pueden estar mal porque recuerden que estas son figuras un poco simbólicas, ¿sí? No están las respuestas exactas de estos sistemas. Ustedes van a hacer el script en MATLAB y ver las respuestas exactas de este sistema y comprobar si esto está correcto o no. Van a hacer lo mismo, van a encontrarlo, definir las GDS, encontrar los polos del sistema y luego pasarse a ver la respuesta temporal del sistema y compararlas. Bien, acá entonces aparecen esas oscilatorias. Si seguimos bajando A y hacemos A igual a 0, acá ya nos vamos, en el plano complejo nos aparecen dos polos, ¿sí?, imaginarios puros. Y entonces, ¿qué pasa con esta salida del sistema? Bueno, ahora se vuelve una salida totalmente oscilatoria, ¿sí?, donde las oscilaciones permanecen en el tiempo. Y acá, si ven, tenemos un término constante, pero también tenemos un coseno que no decae en el tiempo y permanece oscilando, ¿sí? Si aún hacemos más chica esa A y la hacemos negativa, los polos se nos van del... Acá los polos nos aparecen en más 0,05, más menos J2,8. O sea que nos aparecen en el semiplano positivo. Y esto hace que la salida del sistema, o la salida de este tipo de sistema que tiene polo en el semiplano positivo, empieza a diverger, ¿sí? Arranca en algún valor inicial y en vez de converger, diverge, ¿sí? Se inestabiliza el sistema, se va al valor máximo que pueda ir con el tiempo. Entonces, la respuesta en el tiempo, la CDT, fíjense que si bien tiene un término constante, también tiene una exponencial, pero ahora la exponencial, fíjense que el t está positivo, por lo tanto, esto se va haciendo cada vez más grande a medida que avance el tiempo. O sea que el sistema se va hasta donde sature físicamente su salida, hasta donde no pueda dar más. Y además se va oscilando. Después tenemos un cambio distinto. Ahora conservamos A igual a 2, que sería acá en este ítem número 4, pero movemos B y lo pasamos de 9 a 6, ¿sí? Entonces la GDS cambia un poco y fíjense respecto del caso subamortiguado, que es el ítem 4, nos vamos al 7 y la diferencia está en la parte compleja de los polos. Estos polos nos quedan en menos 1, también igual que acá, solo que ahora nos quedan en más menos j igual a 3. Y eso produce un cambio en la frecuencia, ¿sí? Eso nos indica un cambio en la frecuencia del sistema. Entonces, acá también esta respuesta ya la vamos a ver exactamente en MATLAB, pero la diferencia está en un cambio en la frecuencia del sistema. Por lo tanto, hemos visto que estos parámetros A y B nos van dando, o sea, son, por supuesto, si van cambiando, van correspondiendo a distintos sistemas, o a sistemas donde van cambiando algo físico que hace cambiar esos parámetros cuando la matemática pretende describirlo, y también cambia la respuesta, ¿sí? Pero nos podemos ir dando cuenta que tenemos, acá en esta tabla hemos visto los tipos de respuesta, ¿sí?, de los sistemas de segundo orden. Y también vemos que hay una relación entre los polos del sistema y la respuesta en el tiempo de este sistema, la forma de esa respuesta. Entonces, típicamente, separamos estas respuestas, o las llamamos, en sobreamortiguada,
críticamente amortiguada, subamortiguada y no amortiguada. O sea, todas dependen del factor de amortiguamiento. Y estamos hablando en el transitorio de esa respuesta. Ya cada vez vamos a ir profundizando más en el transitorio y en el estado estacionario. Entonces, para el caso de sobreamortiguamiento, los polos son reales y distintos, están en el plano negativo, y la respuesta nos va a dar del tipo, la respuesta temporal del sistema va a tener una forma general de dos términos, donde tenemos una K1 por E, una exponencial, que ese exponencial depende del polo, sigma 1, por lo tanto si está en el lado negativo, esta es una exponencial que va a ser menos valor por t, y esta otra también, menos otro valor por t, entonces estas dos son dos exponenciales que decaen, y es sobreamortiguada. Cuando está críticamente amortiguada, los dos polos, sigma 1 y 2, son iguales, o sea, son dos polos en el mismo lugar, y entonces vamos a tener una respuesta donde los dos términos tienen la misma exponencial, pero tienen ganancias, están multiplicadas por una ganancia distinta, una K1 y una K1, K2 por T, perdón. ¿Sí? O sea que tengo una respuesta bastante más rápida que la anterior. En el caso de la subamortiguada, que es la que sigue, ya los polos son complejos conjugados. Entonces el polo es una parte real más una J omega D porque es la frecuencia, acá lo he corregido, omega D es la frecuencia eh, amortiguada del sistema, ya vamos a ver alguna diferencia con la frecuencia natural a medida que avancemos, pero la parte conjugada se mete en el argumento del coseno, ¿sí? Y nos da la frecuencia de esta cosenoidal, donde esta coseno va multiplicada por una amplitud o un parámetro que nos define la amplitud máxima por E a la sigma t. Por lo tanto, si este polo está en el plano negativo, esta exponencial es decreciente, este exponencial hace decrecer a este coseno, ¿verdad? Y en el caso de la no amortiguada, que es cuando los polos están en el plano imaginario solamente, no tienen parte real, sigma es igual a 0. Esta J omega nos define la frecuencia de oscilación de ese sistema, que es un oscilador puro, ¿sí? A por coseno omega de t más un phi, o menos un phi. Entonces, esta salida es una oscilatoria pura. Esos son los cuatro tipos de respuestas que podemos tener en función de dónde se encuentran los dos polos de un sistema de segundo orden. Bueno, ¿qué es lo importante empezar a ver de esta exploración que hemos hecho, un poco tratando de ir de la mano de la intuición y no tanto de la caracterización matemática? ¿Dónde está la información del sistema? ¿Dónde está, en qué parámetros, dónde encuentro la información que me dice o me predice más o menos cómo va a responder este sistema frente a una entrada de escalón, que es lo que nos preguntábamos cuando vimos los sistemas de primer orden? Entonces aquí puedo ver que si tengo una GDS de este tipo, donde está B sobre S cuadrado más A por S más B, y tengo dos parámetros A y B, donde ahí está metido, en A y B, están metidos todos los parámetros físicos del sistema, como pueden ser la inercia, las masas, algunas constantes de fricción, lo que sea que esté ahí. Está metido, comprimido en A y B, ¿sí? Entonces, veo por esta exploración que hemos hecho que todo lo referido al amortiguamiento está contenido en A, ¿sí? Y todo lo referido a la frecuencia del sistema, cómo va a oscilar, está contenido en el parámetro E, ¿sí? Entonces, la forma más genérica de la CDT, ¿sí? La más genérica, quiere decir que el caso genérico, y después están los otros particulares, donde algunas partes se hacen cero, pero el más genérico de los sistemas de segundo orden lo podríamos plantear como oscilaciones
amortiguadas. Quiere decir que tenemos, que lo podemos plantear como, fíjense las curvas punteadas, la curva negra nos da una oscilación pura, ¿sí? Y si a esa oscilación pura le agrego una envolvente que decae, una exponencial envolvente que decae, que es la punteada en celeste, ¿sí? A estas puras, perdón, por acá, la modulo por esta exponencial que decae, voy a obtener esta otra salida final del sistema, ¿sí? Que es oscilatoria, pero amortiguada. Quiere decir que esas oscilaciones van decayendo en el tiempo, ¿sí? Entonces aquí puedo tener esta forma general que es una A por E a la menos AT coseno de omega dt. El omega d, la frecuencia de amortiguamiento del sistema. Entonces tengo la parte cosenoidal, tengo la exponencial que es la que me hace decaer y tengo la amplitud inicial del sistema, ¿sí? Entonces esta es la clave de las respuestas generales. Después, por supuesto, que tengo los casos particulares, que lo acabamos de ver, donde no tengo oscilaciones y el sistema es críticamente amortiguado, ¿sí? O sobreamortiguado, o totalmente oscilatorio, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora cómo se generaliza este sistema.